¿Ya tienes el control, Vero? No. A ver, Bueno, me cambia. la paso. No, no cambia. Me la vas pasando, bueno. Bueno, ya te la paso. Bueno, vamos a hablar de la psoriasis. Dale, Martín. Vamos a definirla. Decimos que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que es multisistémica. Va a tener compromiso cutáneo. ¿Por qué? Por la activación persistente en el sistema inmunológico. Vamos a mirar durante toda la presentación que tiene hay dos tipos de psoriasis. Sin embargo, la psoriasis en placa es la más frecuente. ¿Y esta por qué se caracteriza? Se caracteriza por tener unas placas eritematosas que son bien delimitadas, y ya vamos a mirar la histología. Vamos a dar una pequeña introducción, o vamos a decir por qué ya está categorizada como una enfermedad inflamatoria crónica, debido a que se caracteriza por la proliferación que tiene exagerada de los queratinocitos, perdón. ¿Y esto por qué se da? Se da como respuesta a la activación del sistema inmunitario por medio de los linfocitos T. Esto ya va a ser más específico en tanto de la fisiopatología. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que por presentar un patrón de recaída y remisión, por tener una evolución prolongada, por tener una manifestación con brotes agudos o de inicio insidioso, y además tiene un alto impacto psicológico y social, ya está definida como una enfermedad inflamatoria crónica ya. Dale. Bueno, vamos a hablar un poco corto acerca de la epidemiología de la psoriasis, empezando con un contexto sociodemográfico. Entonces decimos que esta es una enfermedad de distribución mundial, que tiene una prevalencia global entre el 0.6% y 6.5%. Tiene un inicio insidioso, tiene la característica principal, pues creería yo de todo lo que está en la guía, es que el 90% de los casos corresponde a la psoriasis vulgar, el 10% a la psoriasis en gotas y una mínima porción, que es el 3% a la pustulosa. Esta prevalencia varía tanto, pues, lo que se describe en lo que es afroamericanos y pues en Sudamérica, pero vamos a ampliar este conocimiento en las siguientes diapositivas. Con respecto a la situación en Colombia, mencionaba en la guía que no habían estudios robustos sobre esta enfermedad, que no habían en varios hospitales, que no habían gran cantidad de estos estudios. Sin embargo, en el Hospital Simón Bolívar y el Militar Central de Bogotá hicieron un estudio en el cual dedujeron que la mayoría, pues entre los 86 pacientes que fueron valorados en el servicio de dermatología, se reportó que la mayoría de los pacientes con psoriasis había iniciado después de los 50 años, y nuevamente que la forma clínica más frecuente es en placas, seguida de la psoriasis en gotas. Pues habían varios estudios durante la bibliografía, pero reportaban lo mismo. Dale, Bertie. O sea, en distintos hospitales, en distintos años. Coloco este dato de 43% mujeres, 57% hombres. Sin embargo, no es como de un solo género, es decir, no es más prevalente en mujeres o más prevalente en hombres, según los estudios que pues, se han hecho. El promedio de evolución de la enfermedad está entre 14 años y tiene el 43% de las personas que se evaluaron tenían enfermedades asociadas, como cuáles, como la dislipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes. Esto nuevamente se repitió en la mayoría de los casos clínicos que hicieron. Dale. Dale, Bertie. Bueno, con respecto a la situación en Latinoamérica, pues brevemente vamos a decir que
o como a medida de conclusión, por así decirlo, tanto en Colombia, en Latinoamérica, Sudamérica, la forma más frecuente es en placas, seguida de gotas. Entonces, lo importante también que se evalúe en este o lo adicional fueron los antecedentes familiares, porque ya hablábamos anteriormente de las patologías de base. Sin embargo, también tiene que el 9% de los pacientes que tenían antecedente familiar presentaban dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes. Dale, Huerti. Dale. ¿Esa no? ¿Esa no? No, esa no. Estoy tratando de resumir pues, en gran parte lo que tiene que ver a la epidemiología y todo eso, porque son los mismos datos. Bueno, hablando de la patogenia de la psoriasis, vamos a decir que esta es una enfermedad categorizada, pues, como ya lo había mencionado anteriormente, multisistémica crónica, porque va a implicar la activación persistente de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ya en la guía dice que también la presentación más frecuente es en placas descamativas, placas eritematosas descamativas, que siempre van a ser pues bien delimitadas. Histológicamente, Huerti, vamos a hablar que se va a representar por la inflamación. Vamos a ver en este gráfico que está presente la inflamación que se da por qué. Se da por hiperproliferación de los queratinocitos, infiltrado inflamatorio y dilatación vascular. Entonces, aquí, ampliando, decimos que histológicamente vamos a presentar papilomatosis, unas papilas dilatadas, que no sé si puedan mirar mi cursor, pero bueno, ahí las pueden observar, que se van a dar por la inflamación que producen los neutrófilos a este nivel, que es a nivel cutáneo. Con respecto a los capilares dilatados, decimos que en esta enfermedad por estos capilares dilatados se va a aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Y esto por qué se da? Se da por la resistencia a la insulina y también la disfunción endotelial que existe. Bueno, continuando con la fisiopatogenia, vamos a hablar sobre la patogénesis. Para hablar de la patogénesis, tenemos que tener en cuenta que se necesita que varios factores se articulen para que entre todos estos se produzca la enfermedad. Entonces, estos factores van a ser, en primer lugar, los factores genéticos, los factores ambientales, los factores epigenéticos, los factores inmunológicos y recientemente se han descrito los mecanismos autoinflamatorios. Bueno, hablando de los factores genéticos, tenemos que tener en cuenta que van a existir regiones en nuestro genoma que van a ser susceptibles. A estas regiones la vamos a denominar PS o RS. Estas regiones van a ser las encargadas de codificar genes y hasta el momento se tiene claro que hay una región, la cual la vamos a denominar PS o RS1, la cual se va a ubicar en el cromosoma 6p20 y es la que más se va a relacionar con psoriasis. En los estudios que se han realizado se ha dado a conocer que esta región podría explicar hasta el 35% de las bases genéticas de toda la enfermedad que incluye la psoriasis. Sigue, Huerti, porfa. Además de lo que ya mencioné, existen 3 genes que van a estar relacionados de una forma muy directa con esta enfermedad. Aquí vamos a tener a IL-23, IL-12 y HLA-C*6. Entonces, IL-23 y IL-12 van a tener relación con la enfermedad teniendo en cuenta la subunidad P40. Esta subunidad va a ser la encargada de codificar o de hacer que se produzca la enfermedad. Y cuando hablamos de HLA-C*6, además de relacionarse con la enfermedad, tenemos que tener en cuenta que va a funcionar como un marcador farmacogenómico. ¿Qué quiere decir esto? Se realizaron estudios en pacientes que tenían la enfermedad, que tenían psoriasis, y se les administró un medicamento. Este medicamento se llama ustekinumab. Se lo utiliza para tratar
pues se lo utiliza para el tratamiento de psoriasis moderadas a graves, y en los pacientes a los que se le administró este tratamiento y tenían este gen, se demostró que se asociaba con la mejoría. Entonces, este gen se lo utilizó para, por decirlo así, marcar o tener en cuenta si el medicamento estaba produciendo su efecto o si no lo estaba produciendo. Además, también se habla de polimorfismos mononucleótidos. Los polimorfismos los vamos a tomar como variaciones de nucleótidos que van a existir a lo largo del genoma. Cuando lo relacionamos con psoriasis, van a ser genes que se asocian con la enfermedad y que van a presentar la variación de los nucleótidos en su cadena. Entonces, como podemos observar en la tabla, en el lado izquierdo vamos a encontrar el gen y en el lado derecho la función. Tomemos, por ejemplo, el factor tumoral, el factor de necrosis tumoral alfa. Este va a tener relación con las citocinas proinflamatorias. Asimismo, todos los genes que nosotros observamos van a tener interacción, ya sea con los linfocitos, con la cascada de la inflamación, van a inhibirla o van a activarla, o con los linfocitos van a hacer que se multipliquen las células, que se promueva la respuesta celular que éstas deben producir, o solamente van a encargarse de la proliferación. También van a encargarse de codificar los genes que se van a encargar de producir la enfermedad, o van a tener relación estrechamente con los genes que nosotros mencionamos anteriormente, ya sea el IL-23 y el gen IL-12. Además, se encontró que, como ya lo dijo mi compañera, en la epidemiología existen unas enfermedades que van a estar relacionadas con psoriasis. En el artículo mencionaba que la enfermedad de Crohn, la artritis psoriásica, el cáncer, la depresión, el hígado graso no alcohólico, el síndrome metabólico y las anomalías cardiovasculares tienen una relación, o se cree que existe una relación genética entre las cadenas de estas enfermedades, que hace que se predisponga, o que si tú, por ejemplo, tienes enfermedad de Crohn, puede ser un factor de riesgo para que tú tengas una psoriasis. Un ejemplo de esto va a ser cuando hablamos de CDKAL1. Esta región va a ser la encargada de codificar a CDK5, y esta a su vez va a tener relación con la proteína 1. La proteína 1 se va a relacionar con la resistencia a la insulina. Entonces, en los pacientes que nosotros encontremos esta región, vamos a ver que va a tener, se va a asociar, perdón, con psoriasis, con diabetes mellitus y con la enfermedad de Crohn. Además, existen, hablando ya de otros factores, los factores epigenéticos. Primero, pues vamos a definir lo que es la epigenética. La epigenética se refiere a los cambios que, aunque no sean heredables, no se deben a la secuencia del ADN. Entonces, esto quiere decir que van a ser mecanismos que se encargan de modular la expresión genética utilizando reacciones en la cadena del ADN. Por ejemplo, podemos hablar de la metilación, de la desmetilación, la desacetilación y la acetilación. Eso tenemos que tenerlo en cuenta principalmente en los gemelos monocigóticos, ya que se habla que en ellos la concordancia con la enfermedad va a ser del 35 al 70%. Lo que nos da a entender que en ellos no solamente son importantes los factores genéticos o los factores, pues teniendo en cuenta los factores de riesgo, sino que también tenemos que tener en cuenta los factores epigenéticos que ellos tengan, que van a favorecer que se produzca la enfermedad. Hablando, pues, haciendo un pequeño resumen sobre el microARN, entonces estas van a ser cadenas de nucleótidos muy pequeñas en las cuales se va a poder identificar blancos terapéuticos o biomarcadores de enfermedad. Blancos terapéuticos, teniendo en cuenta que en ellos van a haber medicamentos que ejerzan sobre ellos, o biomarcadores de enfermedad que nos pueden decir cómo va la enfermedad en el organismo. Pues un ejemplo de estos van a ser el MIR125B, el MIR424, el MIR21 y el MIR203. Y por último, les voy a hablar sobre los factores ambientales. Los factores ambientales van a ser factores extrínsecos que van a actuar como desencadenantes en los pacientes que tengan predisposición genética o que tengan la susceptibilidad genética. En primer lugar, vamos a encontrar las infecciones bacterianas. Aquí vamos a tener en cuenta
infecciones bacterianas que se presenten por Streptococcus o infecciones virales que se presentan por influenza o por VIH. También el estreptococo, ya que este microorganismo va a tener una proteína M. Esta proteína M va a tener una secuencia de aminoácidos que puede producir o que puede generar un fenómeno de mimetismo y contribuir a que se produzca la enfermedad. Por eso es muy importante que nosotros le preguntemos a los pacientes si han tenido episodios repetitivos de infecciones faríngeas, ya que esto predispone a que generen psoriasis en gotas. También el fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner va a producirse cuando en un paciente que tiene psoriasis, por cualquier circunstancia, tenga un evento traumático, ya sea una mordedura, una cortadura, un accidente. En ellos, las lesiones que se van a presentar no van a ser las lesiones típicas que en un paciente sano. Si a un paciente sano le muerde un perro, nosotros vamos a encontrar pues, que la herida va a ser característica de la mordedura de un perro. En los pacientes con psoriasis no. En ellos, la mordedura de perro va a producir una cicatriz o una lesión, como una lesión característica de psoriasis, sin que haya sido la enfermedad la que haya producido la lesión. También tenemos que tener en cuenta el estrés, ya que este puede disparar la enfermedad por la acción que genera con las hormonas. También hay que tener en cuenta aquí el sistema nervioso autónomo y el sistema inmunológico, el consumo de alcohol y cigarrillo y por último los medicamentos. Los medicamentos, aquí vamos a tener que van a haber varios medicamentos que se van a encargar de reactivar la psoriasis. Aquí tenemos medicamentos como el litio, las sales de oro, también medicamentos antimaláricos, corticosteroides, entre otros. Esta es la tabla que les mencioné. Aquí vamos a ver los medicamentos que específicamente se van a encargar de reactivar la psoriasis. Siguiendo con el papel del microbioma en la modulación de la respuesta inmunológica. Tenemos que este va a ser capaz de inducir las respuestas inflamatorias de los linfocitos T específicos y en las placas de psoriasis se va a describir como un desequilibrio de la flora cutánea, con un aumento de la firmicutes y de las especies de las actinobacterias. Esto van a inducir que se produzca una respuesta inmune alterada. Y también tenemos que en la flora intestinal se va a presentar un desequilibrio, como ya lo mencionó mi compañera, que va a ser similar a la enfermedad de Crohn. Y esta va a promover el incremento de las respuestas TH17 y la aparición de la psoriasis en la piel. En los factores inmunológicos, aquí vamos a tener 3 fases, que va a ser la fase de la sensibilización, la fase silenciosa y la fase efectora. En la fase de sensibilización se va a dar por mecanismos que son poco conocidos y se va a desencadenar la respuesta inmune, las células dendríticas que van a migrar hacia el ganglio linfático para presentar estos los antígenos y que así se generen los linfocitos T efectores y los de memoria. En la fase silenciosa, esta va a ser de duración variable y por unos eventos se van a desencadenar lo que es ya la fase efectora. Y esta se va a caracterizar por lo que es el reclutamiento y la activación de las células T de memoria, al igual que las células dendríticas y los neutrófilos. Cambia la URT. Ya. Estos eventos lo que va a hacer es que van a generar una cascada inflamatoria, una respuesta hiperproliferativa de los queratinocitos y angiogénesis, que van a conducir así pues, a lo que es las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Los queratinocitos van a desempeñar un papel importante en lo que es el reclutamiento y la activación de las células inmunes por la producción de la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral y así como lo de los péptidos antimicrobianos y las quimiosinas. Aquí tenemos, bueno, que los queratinocitos van a ser sensibles a las citocinas secretadas por las células inmunes y que esto va a producir un desarrollo de las lesiones características de la psoriasis, al activar la expresión de las moléculas de adhesión de las células inmunes
o al llevar una mayor producción de citocinas inflamatorias a partir de los queratinocitos, lo que va a contribuir a que la enfermedad se mantenga. En las células del endotelio vascular de la piel psoriática también vamos a tener que estas expresan moléculas de adhesión y que estas van a permitir la adhesión de las células inmunes que van a ser, pues, estas son residentes en la piel y van a desempeñar un papel importante. Aquí ya tenemos lo que son las formas especiales de la psoriasis, que se va a clasificar según las lesiones, la morfología de las lesiones, su localización y el patrón que se presente, ya sea generalizado o localizado. Tenemos lo que es la psoriasis en placas, también conocida como psoriasis vulgar, que va a ser la forma más común, que se va a presentar en el 80 al 90% de los pacientes, y esta pueden también existir variantes que pueden coexistir con la psoriasis vulgar o aparecer de forma aislada, como son la psoriasis ungular, la del cuero cabelludo, la palmoplantar, la invertida, la genital, la eritrodérmica, la pustulosa, en gotas, entre otras. Aquí tenemos que en el caso de la psoriasis ungular va a reportar una prevalencia mayor del 50% y una incidencia a lo largo de la vida que es del 80 al 90%. Del 50 al 80% de los pacientes con psoriasis van a tener un compromiso del cuero cabelludo, el 12% va a presentar una afectación palmoplantar y del 2 al 6% va a involucrar áreas como son las intertriginosas, como la ingle, las fosas anticubitales, los pliegues submamarios, los perigenitales, los interglúteos y retroauricular. Aquí va a ser importante resaltar que estas variantes pueden a su vez asociarse a complicaciones extracutáneas y enfermedades sistémicas. Y también que estas que las acabé de mencionar son descritas por los autores como localizaciones de difícil tratamiento y no solo por que la respuesta clínica a esta es menor, sino porque genera un alto impacto tanto físico, emocional y funcional en los pacientes. Entonces, para hablar de la primera variación, tenemos la psoriasis palmoplantar, que es una psoriasis que se localiza, pues, como dice el nombre, en el área de las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Muchas veces esta puede estar acompañada de pústulas. Es una enfermedad importante, pues, porque causa fisuras con hiperkeratosis en la piel, lo que muchas veces, pues, causa dolor, causa molestia en los pacientes y además les causa problemas en su vida social porque, pues, son como mal mirados por tener las manos un poco extrañas, se puede decir. Como ya dije, son pústulas, son cúmulos de pústulas estériles que erupcionan reiteradamente, es decir, puede haber una época en las que no le vuelvan a salir pústulas, pero después de un tiempo le vuelven a salir pústulas, después de meses o años vuelve a reincidir la enfermedad. Otra variedad que tenemos es la psoriasis invertida. Esta también se la conoce como flexural o intertriginosa. Esta se caracteriza pues por aparecer en las áreas donde se unen dos pliegues de piel, muchas veces en las áreas de flexión de las extremidades, de las articulaciones. Se dice que del 3 al 7% de los pacientes con psoriasis presentan psoriasis inversa. Esta es muy importante conocerla porque pues es de difícil tratamiento, ya que en estas áreas se suda más y es muy difícil como poder aplicar un tratamiento tópico, por lo que el sudor va a correr en la crema y no se va a adherir bien al tratamiento. Se tiene como etiología algunos medicamentos como es el infliximab, la terbinafina y el etretinato. El etretinato es un análogo de la vitamina A, son vitaminas, y los otros dos se los utiliza en tratamientos dermatológicos, muchas veces también con psoriasis. Es decir, que cuando muchos de los medicamentos que se utiliza para psoriasis normal pueden estarnos causando psoriasis invertida. Pues como ya dije, ocurren en lugares donde hay unión de pliegue de la piel, unión de pliegues
del pie de la piel, muchas veces en la región inguinal, debajo de las áreas mamarias de las mujeres, en las axilas. Y pues estas lesiones no pueden tener escamas, y la irritación, como ya dije, se puede volver muy frecuente porque hay muchas áreas de sudor en este sentido. Son lesiones bien delimitadas y eritematosas y tienden a ser brillantes y de apariencia húmeda, algunas veces con fisuras en su centro. Y por la ubicación, por el sudor, el tratamiento muy difícil, ahí pueden ocurrir infecciones microbianas o fúngicas que complican esta variabilidad de la enfermedad. También tenemos la psoriasis vulgar, que es la más común de toda la psoriasis. Se dice que es cerca del 90%, como ya dijo mi compañera. Son placas eritematosas bien delimitadas, de distribución simétrica, que predominan a veces en cuero cabelludo, en codos, en ombligo, en la región sacra y en las rodillas. Estas están cubiertas por una escama blanca o plateada que se llama misácea. Las lesiones, como son características de casi toda la psoriasis, son crónicas, duran meses, incluso años, y van siendo eventos sucesivos. Entonces se puede decir que el primer evento le dio en el cuero cabelludo y de ahí se fue extendiendo su enfermedad a la espalda, a los brazos, a la región sacra. Esto va evolucionando crónicamente si no se hace un diagnóstico adecuado. El diagnóstico de todas la psoriasis y todas las variabilidades es clínico, se puede decir, y cuando hay una confusión o no está seguro de qué es psoriasis, se manda a tomar una biopsia de piel. Tenemos la psoriasis gutata o psoriasis en forma de gota, que es muy común en los niños y adolescentes. Es muy común, pues había una relación con las enfermedades de la infección del tracto respiratorio superior, en especial cuando hay una amigdalitis estreptocóxica causada por el grupo A. Entonces, se puede decir que hay una alta prevalencia de los niños que sufren amigdalitis, pueden desarrollar la psoriasis gutata. Esta tiene como característica que son lesiones de pequeño tamaño, desde puntiformes hasta de 1 centímetro, que son descamativas y de aparición rápida. Se ubican en el tronco, en los brazos o en las piernas, y generalmente pues no tocan ni las palmas ni las plantas de los pies. Entonces miramos aquí varias imágenes que son pues como punticos que le nacen en la espalda, más comúnmente en la espalda. Tenemos la psoriasis ungular. Muchos pacientes, del 10 al 18% de los pacientes que tienen psoriasis van a desarrollar psoriasis ungular. Como ya dijo mi compañera, el trauma repetido, el fenómeno de Koebner, son como uno de los desencadenantes a que la psoriasis ungular se desarrolle. Es fundamental reconocer la asociación de artropatía psoriásica con el compromiso de la psoriasis ungular. Muchas veces hay una relación del 70% de esta. Muchas veces este diagnóstico es muy difícil porque se confunde con infecciones micóticas o con otros tipos de patologías, y no se llega directamente al diagnóstico, no se piensa de primero en el diagnóstico de psoriasis ungular, lo que hace que esto se vaya progresando sin tener un buen tratamiento. Tenemos pues dos formas de distinguirlas. Cuando se ubica en la matriz, se asocia con depresiones o hoyuelos en las uñas, traquioniquia, que es pérdida del brillo de la uña, se vuelven opacas las uñas; leuconiquia, que miramos líneas blancas debajo de la uña; líneas de Beau, que son unas líneas horizontales que aparecen en la uña como depresiones; y enrojecimiento de la lúnula. Y cuando se ubican en el lecho, cursa con onicolisis, que es desprendimiento de la uña, de la matriz del dedo; hiperkeratosis subungular, parches color salmón, manchas en gota de aceite y hemorragias en astilla. Entonces miramos varias imágenes de la psoriasis ungular. Estas son las líneas, esta es leuconiquia, estas son las líneas de Beau. Esto es onicolisis, que se va desprendiendo la uña del lecho ungueal. Y otra forma de la psoriasis ungular. La psoriasis pustulosa es la forma, se puede decir, la forma de más alta morbilidad y mortalidad de la psoriasis, porque a diferencia de todas las variabilidades, puede haber crónico, pero muchas veces es agudo. En cuestión de horas o días,
aparecen unos eritemas de presión súbita y dolorosa que inicialmente se ubican en pliegues, pero luego se va diseminando a lo largo de todo el cuerpo en forma de pústulas epidérmicas que se rompen fácilmente. Entonces, estas pústulas, como se rompen, se secan y van a dejar un eritema. Un eritema, como miramos en la imagen de la derecha, se va formando eritema en todo el cuerpo, y esto se caracteriza porque el paciente cursa con fiebre, cursa con leucocitosis, causando una infección y causando una, se me fue, perdón, una región sistémica de todo el cuerpo, y muchas veces causa la muerte. Es una forma aguda. Esto puede suceder en cuestión de 12, 24 horas hasta 48 horas, que si no se trata correctamente, el paciente va a morir. Aquí miramos otra imagen. Y la artritis psoriásica es una artropatía inflamatoria crónica de las articulaciones periféricas, la columna y las entesis, asociada por la presencia de psoriasis y caracterizada por unos subtipos fenotípicamente distintos y un curso clínicamente variable. Entonces tenemos que muchas veces se cumplen estos 5 factores, como es la artritis predominante de articulaciones interfalángicas distales, la artritis asimétrica oligoarticular, la poliartritis, la espondilitis y la artritis mutilante. Entonces muchas veces estos 5 factores son como característicos de la artritis psoriásica, pero pues no en todos los pacientes van a estar presentes. La prevalencia de artritis psoriásica varía entre el 0.04 y el 0.2% de la población general, y en los pacientes con psoriasis sí es muy alta la prevalencia, entre el 6 y el 39%. Es muy predominante la ausencia de factor reumatoideo. Entonces, para poder distinguir de una artritis reumatoidea normal a una artritis psoriásica, tenemos que tener en cuenta la ausencia del factor reumatoideo y la escala de los criterios de Caspar. Estos son unos criterios específicos que se creó para poder diagnosticar acertadamente la artritis psoriásica. Entonces tenemos que por encima de 3 o más puntos vamos a clasificar como artritis psoriásica. Y tenemos 5 categorías. La presencia o el historial de que haya tenido psoriasis nos otorga 2 puntos. La psoriasis actual en piel o cuero cabelludo, que sea diagnosticada por un reumatólogo o un dermatólogo, nos da 1 punto. La historia personal de psoriasis da 1 punto, y la historia familiar en primero o segundo grado de psoriasis da 1 punto. La psoriasis ungueal, la onicolisis o hiperkeratosis da 1 punto. Factor reumatoideo negativo da 1 punto. La dactilitis, como miramos la imagen de arriba, que es como una inflamación de la parte distal de las falanges, da 1 punto. Y la neoformación ósea justa articular mal definida también nos va a dar 1 punto. Listo. Listo, perfecto. Ahí creo que terminaban ustedes, ¿cierto? Ahí Sí. termina la exposición. Bueno, me parece que fue muy bien esa guía que yo les di de base. Es una guía larguísima, ¿sí? Es una guía que tiene como 200 hojas. Sin embargo, ustedes supieron sintetizar muy bien lo que queríamos de la patología. Yo les voy a hacer como una retroalimentación, porque de todo lo que ustedes dijeron hay cosas muy importantes, pero como yo les decía al principio, lo que yo más les puedo aportar es la experiencia clínica y la experiencia con estos pacientes, cómo los vemos. Sí es importante que conozcan la fisiopatología, que la entiendan para poder hacer un abordaje terapéutico. Si uno entiende cuál es el origen de la enfermedad, sabe cómo atacarlo y sabe cómo mejorar al paciente, ¿sí? Entonces vamos a hablar como definición, una definición bien cortica, no se trata de repetir la exposición. Yo me voy a demorar un minutico diciéndoles que la psoriasis es una enfermedad que es inflamatoria, es crónica, ¿sí? Que se caracteriza por el aumento de la proliferación de los queratinocitos, que son las células que predominan en la capa epidérmica. Es la capa superficial, la capa que está en contacto directo con el ambiente, con la parte, digamos, con el exterior, ¿sí? Que se caracteriza, aparte de esa hiperproliferación de los queratinocitos, por la activación del sistema inmune, ¿sí? Porque los linfocitos T, que son los que se activan en algunas regiones específicas, generan la formación de las lesiones características de la psoriasis, ¿sí? Entonces vamos como sintetizando: enfermedad inflamatoria, crónica,
¿sí? Con hiperproliferación de queratinocitos en áreas localizadas. ¿Y qué genera? Lo que la clínica fue muy clarito cuando sus compañeras exponían. Son placas bien delimitadas, son placas característicamente eritematosas, descamativas. En algunos casos puede generar prurito, en otros no. Puede afectar cualquier área del cuerpo, incluso cuero cabelludo, genitales, palmas, plantas, uñas, no se salva nada. No quiere decir que todo el cuerpo vaya a estar afectado, pero como muy bien sus compañeros exponían, hay áreas, hay unas psoriasis que predominan placas grandes, que es la psoriasis vulgar, hay otras que predominan más en cuero cabelludo. En otras ocasiones, lo que predominan son los pliegues. A veces afecta a palmas y plantas, de ahí sus diferentes formas clínicas, ¿sí? Pero la base fisiopatológica es igual en todas es lo mismo, ¿sí? Recuerden que es muy importante que esta patología se relaciona con otras enfermedades. Una cosa es lo que nosotros miramos en la piel, lo que expresa la piel, pero también se relaciona con otras. Y ahora yo le voy a preguntar a algunos compañeros si estuvieron atentos y si captaron de la exposición qué otras enfermedades se derivan no se derivan, sino que se asocian o se presentan en psoriasis. Por ejemplo, Brenda, cuénteme usted qué patologías se relacionan con psoriasis, porque es importante y no solo nos ocupamos nosotros de la piel. Pues los compañeros mencionaban que era el cáncer, también el hígado graso o alcohólico, el síndrome Sí. metabólico, anomalías vasculares, la enfermedad de Crohn. Esas son las. Perfecto. ¿Y el síndrome metabólico qué incluye? Brenda, el síndrome metabólico, ¿qué incluye? ¿Se nos fue Brenda? Aquí estoy, Doc. Enfermedades, el síndrome metabólico, no recuerdo, Doc. No. Nada, un compañero que le ayude. Dayana. Doc, Hipertensión pues arterial, Sí, ¿qué más? obesidad y hipercolesterolemia. Hipertensión, ¿recuerdan? sí, también nombraron que se puede asociar con diabetes mellitus Sí, señora, también es otra que se relaciona, y ¿sí? enfermedades cardiovasculares. Sí, señora, esas son las principales. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, si bien en mi campo, en dermatología, nosotros nos ocupamos de la piel, pero no quiere decir que no tengamos en cuenta lo que el paciente le puede estar pasando. ¿Qué tal? Los pacientes con psoriasis tienen un riesgo cardiovascular muy elevado. La mayoría son obesos, hipertensos, diabéticos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Con tratarle muy bien la piel y dejarlo sin lesiones y el señor se va a morir de un infarto. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es un abordaje integral. Por supuesto que no lo vamos a manejar nosotros, tenemos que derivarlo con los especialistas, con medicina interna, con quien corresponda. Si vemos que tiene una artritis psoriásica, pues con el reumatólogo, pero tenemos que abordar de manera integral al paciente. ¿Sí? Ese es mi mensaje. Bueno, entonces seguimos con relación a la clínica. Entonces yo creo que a ustedes sí les quedó claro cómo se manifiesta, ¿cierto? Esas placas son muy características, es difícil confundirse. Sin embargo, Juan Sebastián nos decía, si nosotros tenemos duda, queremos hacer una confirmación diagnóstica, tenemos que hacer una biopsia. Con el estudio histopatológico no hay pierde. Hay unas cosas muy puntuales, ¿sí? Que son unas áreas focales donde se acumulan los neutrófilos, que son los microabscesos de Munro. Esos son característicos de la psoriasis, la hiperproliferación de las papilas dérmicas, el acúmulo de queratinocitos. Eso nos marca a nosotros y el patólogo nos dirá, sí, mire, está frente a una psoriasis, en caso de que ustedes tengan duda. ¿Listo? Bueno, hay una cosa que sí me gustaría saber y le voy a preguntar a Valentina. Valentina Estrella, por favor, Valentina, cuénteme cómo usted diagnosticaría una artritis psoriásica. Eso fue lo último que nos expuso su compañero. ¿Cómo usted sospecharía o cómo diferencia una artritis psoriásica de una artritis reumatoidea? Sí, Doc, eso era lo que decía en una radiografía, ¿verdad? Que nos indicaba el compañero.
Clínicamente, sin imágenes, clínicamente usted cómo dice, uy, esto creo que es una artritis psoriásica. Tiene unas características especiales que no las tiene la reumatoidea. Clínicamente, sin radiografía. Pues se deben examinar las articulaciones para ver si hay signos de inflamación, si hay dolor a la palpación de las articulaciones. Pero eso lo puede presentar la artritis reumatoidea igual. O sea, que uno las palpe y estén dolorosas, sí, eso sí, está bien, no está mal. Pero ¿cómo la diferencia entonces de la artritis reumatoidea de una artritis psoriásica? Hay una característica. ¿Era la descamación de las uñas? No, señora, eso es más para uñas, psoriasis ungueal. Hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta, es la oligoarticular, es oligoarticular y es asimétrica, ¿sí? La artritis reumatoidea generalmente es simétrica, bilateral, compromete más articulaciones. En cambio, los pacientes con psoriasis que tienen artritis por esta causa, ¿sí? Lo que suelen afectar es las articulaciones interfalángicas, que son las más comprometidas, o puede ser que digan, no, es la rodilla derecha o el hombro izquierdo, ¿sí? Pero es oligoarticular y asimétrica. Y hay unos marcadores también serológicos, por ejemplo, el factor reumatoideo tiene que estar negativo, si fuera positivo, pues ya no la descarta, ¿sí? Bueno, entonces, en el entendido, ¿hay alguna pregunta en relación a la clínica? ¿Les queda claro o todavía hay alguna duda? Cuéntenme porque este es el espacio. No, si no hay preguntas, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo porque les digo, es importantísimo psoriasis, ¿sí? Tal vez ustedes no la vean tan frecuente como acné, porque acné, como yo les decía en la clase, es lo mira al vecino, al amigo, al novio, pues, acné en todas partes, que es muy evidente. En cambio, la psoriasis es muy frecuente, en el consultorio es muy frecuente, la consulta es cada vez mayor. Sin embargo, como hay áreas que no se ven, si es una psoriasis invertida, pues pasa desapercibida. Solo el paciente que la sufre es quien la está padeciendo y quien se dará cuenta. Si tiene psoriasis en las palmas, eso sí es más evidente y ahí sí es problema. Porque la psoriasis, si bien le digo yo, no es una enfermedad que vaya a dejarle pues unas secuelas cicatrizales en la piel, que vaya a marcar mucho, pero socialmente inhibe demasiado, ¿sí? Socialmente, si una psoriasis está en la mano, imagínense para saludar y que un paciente les vaya a dar la mano, ustedes miren eso y dicen, Dios mío, ¿será que como que les da cosita, ¿cierto? Les da cosita y a cualquiera, yo también me va a pasar la mano y digo, uff, ya porque yo tengo ojo, tal vez ojo entrenado de dermatóloga, digo, uy, es una psoriasis, bueno, se la doy, sé que eso no me contagia, sé que eso no me va a pasar nada a mí. Pero si la persona del común le van a dar la mano y miran una de esas placas, se inhiben y ¿qué es lo primero que piensan? Es una infección, ¿sí? Va a contagiar, ¿qué tal un paciente con esas lesiones que ustedes vieron en las imágenes y se va a meter a una piscina? Sí, yo creo que huyen. El que está en la piscina dice, uy, no, qué asco, uy, no, qué cosa, mejor yo salgo, ¿sí? Y es difícil y los pacientes se miran psicológicamente bastante afectados. Entonces, este es un llamado a que ustedes se pongan en la piel del paciente, ¿sí? En que pongan una de esas lesiones, así sea pequeñita, en una mano, en un codo, en el cuero cabelludo, la incomodidad que genera, el prurito, la descamación, la gente piensa que están sucios, ¿sí? Entonces, por favor, para que lo tengan muy en cuenta. Y cuando vayan a tratar pacientes, algo que sí, el mensaje mío es que por favor no les digan a los pacientes, esto es una enfermedad crónica, tiene que aprender a vivir con ella, no hay tratamiento, porque anteriormente, hasta hace algunos años, no existía tratamiento efectivo para la psoriasis. Era tratamiento solamente tópicos y ahí se quedaban. Y si el paciente no mejoró con betametasona, pobrecito, o sea, le daban tarros de betametasona y arréglese. ¿Sí? Ahora no, ahora hay muchos tratamientos que pueden mejorar ostensiblemente la calidad de vida del paciente, prevenir el daño articular, porque esta artritis que se produce con la psoriasis es una artritis deformante y una artritis irreversible. Si esto le da a un paciente de 20 años, a los 40, el pobre ya no tiene función de su articulación. Entonces es una enfermedad que puede ser muy bien tratada. Por eso yo las traje para que la conozcan, la sepan abordar y vamos a ver, ahora en estos minutos siguientes le vamos a dar la palabra a los compañeros que van a exponer el tratamiento,
¿sí? Y si no les queda claro algo, con mucho gusto, pregunte. ¿Cómo va a ser la dinámica? Después de que ellos ya terminen la exposición de su tratamiento, hoy no vamos a hacer más talleres, ya hicimos nuestro taller de acné. Vamos, la próxima clase van a exponer dermatitis atópica y vamos a hacer el taller de psoriasis y de atópica para que nos dé el tiempo y poder darles oportunidad a los compañeros que van a exponer carcinomas, ¿sí? Entonces, aprovechen ahora porque esto no creo que tengamos más oportunidad de tocarlo, sino ahora el tratamiento que sigue y después ya la próxima clase vamos a mirar dermatitis atópica. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganle mucha atención y si hay preguntas, dudas, lo que sea, la resolvemos ahora. ¿Qué grupo va a exponer, por favor? Nosotros ya tuvimos las diapositivas. Por favor, entonces suban las diapositivas y comencemos. Hicieron buena exposición, el grupo de Juan Sebastián, muy buena exposición. Gracias, Doc. ¿Alguno tiene algún conocido, amigo, alguien que tenga psoriasis? ¿Han tenido contacto con alguien o no? Si alguien tiene un tío, amigo, familiar, Sí, algo. Sí, Doc. ¿Sí tienen? Ah, bueno. un tío que tiene psoriasis. Un tío que tiene psoriasis. ¿Y dónde tiene el compromiso? ¿En qué Le lugar? dio primero en la cabeza, empezó el cuero cabelludo, le dio. Y después en la parte de los pliegues de los codos también. Y ahí la tiene. Y en las rodillas le dio a él la psoriasis. Ya. ¿Y él qué dice? ¿Te ha comentado algo? ¿Cómo se siente? ¿Qué expectativas? Pues sí le da vergüenza porque bastante usa gorra, o sea, le incomoda mucho tener la psoriasis en cuero cabelludo, usa bastante gorra y camisa de manga larga. Y pues eso de andar así en camisa y eso no le gusta porque le incomoda mucho el estilo de vida, la verdad, de andar con esa enfermedad. Claro, que eso inhibe demasiado. Y de pronto miren que yo tengo, les cuento el caso de una paciente femenina, tiene unos 48 años, más o menos 48, 50 años, vive en clima cálido y donde todos ella me decía lo mismo que tú manifiestas. Me dice, no, yo no puedo colocarme vestido, mientras todas las amigas están en faldita, ella tiene que colocarse pantalón, manga larga en un clima cálido, todo el mundo sudando y ella por no mostrar sus lesiones va así. Fue un tratamiento larguito, tuvimos 1 año y 2 meses para que le entreguen los medicamentos que yo había solicitado y cuando pues efectivamente le entregaron los medicamentos, su vida cambió. Es de las personas que ella dice, no, sí, yo doy mi testimonio, tiene fotos de antes y después, y dice, no, mi vida cambió. Ella lamentablemente no alcanzó para el grado de la hija, ella quería colocarse un vestido, dice que era un evento para ella muy importante, y no pudo colocarse un vestido, le tocó pantalón, manga larga, pues para que en las fotos no salgan las lesiones. Y después de unos meses, cuando hizo el tratamiento, decía, no, Dios, me hubiera conocido antes el medicamento, me hubiera hecho mejor el tratamiento antes, hubiera podido colocarme un vestido bonito, pero ella es algo que lo tiene marcado, psicológicamente la marcó mucho, pero después del tratamiento su vida me dice que cambió, pero abismal. Ahora ya como vive en clima cálido, entonces ella se mete a las piscinas, ya no se inhibe, vive feliz, les cambia la vida. Entonces, mis chicos, eso lo que yo les quiero, no sé, transmitir es que no se vayan a quedar solo con la betametazono. Ahorita que veamos el tratamiento, hay muchas opciones y muy buenas. Al final de la clase vamos a ver que hay unos medicamentos que mejor se le borran al paciente todas estas lesiones, ¿no? Bueno, ahora sí, los dejo, sigan, por favor. ¿Quién va a Una tomar la pregunta. palabra? ¿Sí? ¿En qué depende que a unas personas se le manifiesten más lesiones que a otras? No tiene nada, ninguno, no se sabe por qué. Nada, a veces el estrés, a veces pues, hay cosas muy, muy particulares que sabemos que la aumenta, pero que haya algo que determine por qué el uno tiene 10 lesiones y el otro tiene 30, no se sabe. El estrés lo que pasa es que yo tengo una amiga que ella tiene psoriasis y los episodios le dan pues, o sea, muy infrecuentes y no le dan pues tan duros, pero sí ya es diagnosticada como psoriasis. Sí, no, es que no se sabe. A veces hay cosas, situaciones en que hay una base genética y sobre esa base genética hay factores ambientales que pueden desencadenar las lesiones. Hay cosas, factores que empeoran,
¿sí? Desencadenantes pueden ser traumatismos, pueden ser cirugías, los medicamentos que nos exponían. Hay muchos desencadenantes, factores que empeoran como el estrés, ¿sí? Los traumatismos recurrentes. Eso empeora, aumenta el número de lesiones, pero no hay algo que diga, uy, ve este marcador o por la edad, no hay cosas que no están determinadas, ¿sí? Ah, bueno, Doc. Bueno, chicos, entonces ahora sí comencemos con el tratamiento. Doc, no sé qué pasa. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ahí está en la portada. Ajá. ¿No pueden ver la presentación algunos? Sí, sí sale. Sí, sale. ¿Pueden pasar Bueno, las diapositivas? Sí está. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tratamiento de la psoriasis. Entonces, para el tratamiento vamos a tener antes que todo tenemos que hacer unas consideraciones antes del paciente. Entonces, en estas vamos a tener en cuenta qué tipo de psoriasis tiene el paciente, qué severidad tiene y qué extensión tiene. El sexo del paciente, la edad, las consideraciones especiales como son psoriasis de embarazo, psoriasis de infancia y lactantes. ¿Qué comorbilidades tiene? Pues como ya lo habían explicado nuestros Carito, compañeros, que son aló, aquellas. Carito. Sí. Es que hay compañeros que no escuchan, están escribiendo en el grupo, entonces preguntar si todos tienen buen audio. ¿De pronto ahí me escuchan mejor? ¿Aló? Se te escucha muy bajito. ¿Y eso es que ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, ahí mejor. Ya. Entonces, bueno, como les estaba contando, para iniciar con el tratamiento de psoriasis vamos a tener unos factores que debemos considerar antes de tomar un tratamiento. Entonces, primero tenemos que saber qué tipo de psoriasis tiene el paciente, qué severidad tiene y la extensión de este. El sexo y la edad del paciente, las consideraciones especiales como ya que son la psoriasis y el embarazo, la psoriasis y la lactancia y la psoriasis y la infancia. En las comorbilidades, como ya lo habían explicado, pues que son aquellas enfermedades significativamente asociadas a la patología, pero que no son la causa ni la consecuencia de la misma. Y aquí pues ya estaban la obesidad, el síndrome metabólico, la uveitis, neoplasias, etc. ¿En qué estado de salud se encuentra el paciente? ¿Qué medicamentos él está tomando o si tiene algún tóxico o drogas? ¿En qué labora él y las consideraciones sobre la calidad de vida? Antecedentes y respuesta a terapias antes dadas, si fueron buenas, si fueron malas, todo esto. La adherencia al tratamiento, si el paciente se portó bien o el tratamiento a él que se le estaba dando no funcionó, y que si este tiene accesibilidad al tratamiento, porque hay unas drogas o algunos medicamentos que se envían que son no pos. No debemos considerar la clinimetría como un único indicador. Es que, bueno, la clinimetría es un estudio o es una herramienta de medición clínica que se utiliza para cuantificar diferentes aspectos de la enfermedad en diferentes escalas. Entonces, no tenemos que considerar esta como un único indicador o predictor. Entonces, para ya hablar sobre el tratamiento tópico, tenemos que saber que la terapia tópica se utiliza en pacientes con psoriasis leves. Esta es la primera línea de tratamiento solo para la psoriasis leve. Y el 80% del tratamiento tópica está junto con otro tratamiento que puede ser el tratamiento sistémico o biológico, va siempre de la mano a veces. Casi no se utiliza como monoterapia cuando la psoriasis aumenta o se vuelve moderada. Bueno, este se lo utiliza para desvanecer lesiones existentes y evitar la aparición de nuevas lesiones. Y la emoliencia permite la reaparición de la barrera cutánea dañada y se indica en todos los pacientes. La emoliencia se indica más que todo en estos pacientes que tienen la psoriasis leve y esta es la vaselina sódica, la vaselina normal. Bueno, en los corticoides tópicos, estos se dice que son la piedra angular del tratamiento tópico de la psoriasis.
Su eficacia depende de la potencia y de la capacidad de penetrar la piel. Y se van a agrupar en sus grupos, depende pues a la potencia que estos tengan y a su concentración. Para su elección o para saber cuáles son los mejores, no sé si miran que yo estoy marcando, que muevo el mouse, pues en esta tablita podemos ver los corticoides tópicos que vienen en presentaciones muy alta potencia, intermedia potencia y baja potencia. Y aquí están pues los medicamentos que ya los iremos mencionando a lo largo. Bueno, para iniciar, bueno, o lo decimos de una vez. De baja potencia, el que más se utiliza es la hidrocortisona al 1%. De intermedia potencia, la desonida al 0.1%, el propinato al 0.05%, son los que más se utilizan, los estoy mencionando. De alta potencia, el dipropinato de betametasona al 0.05%, y en muy alta potencia, perdón, y de muy alta potencia, el propinato de clobetasol al 0.05% y el dipropinato de betametasona al 0.1%. Bueno, la función o el mecanismo de acción que estos medicamentos tienen es que su acción es antiinflamatoria por inhibición de la fosfolipasa 2, que ya la mencionaron nuestros compañeros, que es lo que hace pues todo esto, los sistemas de inflamación y citoquinas y todo esto. Y esta lo que va a hacer es impedir la síntesis de icosanoides. Va a ser antiprofilativa por inhibición del ADN e inmunosupresores. Este va a actuar como vasoconstrictor a nivel de la dermis, y las RAM que vamos a encontrar de estos medicamentos es que va a ser que genera una atrofia local cutánea en el lugar donde la vamos a aplicar. Puede generar telangiectasias, estrías dérmicas, foliculitis, rosácea, acné y dermatitis. Bueno, para eso también están otros medicamentos tópicos, los cuales van a ser los siguientes: análogos de la vitamina D3, retinoides tópicos, queratolíticos, alquitrán, antralina y laurea. Bueno, los análogos de la vitamina D3 va a estar aquí el calcipotriol, que va a actuar disminuyendo la proliferación celular. Este no produce una atrofia cutánea ni un efecto de rebote, y la utilización está concomitante con corticoides, que ha demostrado pues ser una mejor que la monoterapia. O sea, junto con una betametasona de baja intensidad funciona muy bien. Se denomina que es categoría C en el embarazo y está desaconsejado en la lactancia, y se debe valorar pues el riesgo-beneficio en pacientes con el síndrome metabólico. Los retinoides tópicos, en encontramos el tasaroteno, no podía pronunciarlo, tasaroteno, que es un retinoide de tercera generación, que tiene un potente efecto antiproliferativo y que es de elección en placas de psoriasis con marcada hiperkeratosis. O sea, cuando el paciente... Recuerdan que yo les decía cuando mencionó su compañera el tasaroteno como una opción terapéutica que servía para las dos cosas. Recuerden que los retinoides utilizamos para el acné y en este caso nos serviría para psoriasis. Se utiliza también, en monoterapia funciona muy bien, pero se dice que es muy bien, que va muy bien también con los corticoides. También se dice que es de categoría C en el embarazo y en la lactancia. Este retinoide más que todo lo saben utilizar con fototerapia, que ya lo explicamos más adelante. Bueno, los queratolíticos son de utilidad en psoriasis, donde las placas presentan un gran componente escamoso. O sea, para el primero, el retinoide tópico, es para hiperkeratosis.
Y los queratolíticos son cuando encontramos más una psoriasis de tipo escamosa o escamativo. Además, estas presentan una acción bacteriostática y fúngica y fotoprotectora, y esta se da junto con el ácido salicílico. No se da junto, los queratoinoides se presentan como el ácido salicílico, que vienen del 3 al 5%. Cuando se lo da en grandes cantidades, puede causar una intoxicación, que decía que tenía sintomatología neurológica. El alquitrán, dice que su mecanismo de acción o su eficacia no está muy bien evaluado, o sea, no se ha llegado como a descubrir como tal, pero es un medicamento muy bueno que tiene efectos antiinflamatorios y antiproliferativos, y se encuentra en componentes como lociones y champús para cuero cabelludo, más que todo pues para la psoriasis que se detecta en cuero cabelludo. Dice que no se lo encuentra en monoterapia, sino siempre pues con estas lociones. Y la antralina y la urea al 5 y al 20%. Bueno, la antralina, esta decía que tiene de estas dos tampoco se conoce muy bien su mecanismo de acción, pero sabe que sí sirven ambas tienen un efecto antiproliferativo. Y esto es lo que se descubrió, es que inhiben la proliferación de los linfocitos T, que es inducida por mitógenos, y la quimiotaxis de neutrófilos. La antralina. Y la urea ejerce también un efecto proteolítico, queratolítico, hidratante, y que ayudaba para eso. Bueno, continuamos hablando de los inhibidores de la calcineurina. Aquí encontramos la tacrolimus, que viene al 0,1%. Se va a usar en preferencia en cara, piel delgada, en pliegues, en semimucosa y en conducto auditivo externo. La penetración limitada, tiene penetración limitada en placas gruesas. Su mecanismo de acción se relaciona con el bloqueo de las citocinas que participan en la aparición de la psoriasis. El tacrolimus bloquea la acción del factor transcriptor de citoquinas y del factor nuclear de células T activadas. Esto va a llevar a una reducción de la producción de interleuquinas, tanto la 2, la 4, la 5 y la 13. Y también del factor estimulante de colonias de granulocitos y de los macrófagos. Tiene una eficacia donde vamos a ver que su mejoría se va a dar a las 2 semanas. Tiene efectos adversos, que son irritación durante las primeras semanas. También encontramos otros como son los aceites, las sales, las avenas y las cremas. Esto no tiene como una eficacia terapéutica comprobada, pero sin embargo se la debe conocer. Carito, cambia la diapo, por favor. Dale. También tenemos unas recomendaciones para la piel de las personas con psoriasis. Carito, te pasaste. En estas recomendaciones no son farmacológicas, las recomendaciones son únicamente como para la casa, para que tenga en cuenta el paciente. Entonces aquí vamos a tener el gel de avena, que calma la sequedad y el picor. Tener en cuenta que los rayos ultravioleta contribuyen a disminuir el crecimiento de las placas y la inflamación. Aquí les explico, porque generalmente los rayos ultravioleta pues generan daño en la piel. Sin embargo, ahora se ha demostrado que disminuyen las placas de psoriasis, sin embargo, con una exposición leve, o sea, una exposición muy moderada, que va a estar entre media hora a 2 horas al día, dependiendo del tipo de piel y del grado de psoriasis de cada persona. También tenemos el agua, beber suficiente agua para mantener la hidratación. En los tejidos suaves hay que tener tener en cuenta que las fibras sintéticas y de lana pueden producir picor. El aire es muy bueno para las placas psoriáticas, tanto sea posible dejar las heridas descubiertas.
y evitar situaciones de estrés porque empiezan las lesiones psoriásicas. Ya pasó un ratito. Que se me... No sale la presentación. Ahí no le pueden ir pasando a su compañera. Es que se salieron las diapositivas, Doc, pero ya. ¿Pueden verlas? Ya. Sí, Sino que se me sí, salió. Sí, ¿Pueden ya. verlas? Ya. Ahí. También tenemos los derivados de la vitamina D. Aquí tenemos el calcipotriol. Este asociado al dipropionato de betametasona tiene una alta estabilidad farmacocinética, una alta eficacia y tiene seguridad con un uso prolongado. Hay seguridad en eso. Los efectos adversos, pues vamos a encontrar la irritación, un riesgo de hipercalciuria y una hipercalcemia, pero solamente si es mayor a 100 gramos en la semana. Tenemos los emolientes, aquí encontramos cremas, ungüentos, estos se van a usar como ayudantes en el tratamiento de la psoriasis y estos van a disminuir la pérdida transdérmica de agua. Entonces lo que van a hacer es mantener la integridad de la barrera lipídica y mejorar la textura de la piel, conservando así la hidratación y la integridad del estrato córneo. Los efectos secundarios en estas cremas o en los emolientes son dermatitis irritativa, dermatitis alérgica de contacto y acné cosmético. Estos se pueden aplicar de 1 a 3 veces al día y estas pues son seguras en niños y en mujeres en estado de embarazo. También tenemos una terapia combinada con esteroides, entonces tenemos esteroides combinados con ácido salicílico. El ácido salicílico promueve la descamación de los corneocitos y de las placas de psoriasis. Esto va a generar un aumento de la absorción del esteroide en la piel. Dale, Carito. También tenemos los esteroides más análogos de la vitamina D. Esta es una combinación segura y efectiva. Disminuye la irritación por el uso de medicamento, pues por el uso del medicamento solo. Como ya lo dijo mi compañera, es mejor la combinación que usarlos como monoterapia. También tenemos los esteroides más el tazaroteno. El tazaroteno aumenta el grosor epidérmico y junto con el esteroide tópico disminuye la atrofia cutánea secundaria hasta en un 37%. También vamos a tener un tratamiento sistémico convencional. Aquí tenemos que tener en cuenta que el tratamiento debe ser individualizado. Ya sabemos que cada paciente tiene sus propias características. Que sea un tratamiento dinámico, un tratamiento rotatorio, combinado, secuencial, intermitente y de mantenimiento para evitar la resistencia y minimizar los efectos secundarios. Como combinado, pues que aumenta la eficacia en determinados casos y permite reducir la dosis de cada agente y su toxicidad. Rotacional se utiliza en terapéutica por tiempo determinado para luego como rotar o tratar de usar otra alternativa. Secuencial se basa en el uso inicial del medicamento que sea eficaz para inducir remisiones y luego reemplazarlo con otra terapia minimizando la toxicidad. Bueno, ahora seguimos con la fototerapia. Entonces, definiendo la fototerapia, pues esta va a consistir en la exposición del paciente a una irradiación ultravioleta en cabinas o sobre lámparas, pues ya esta sería en el caso de una fototerapia localizada. Y pues se basa en el uso de radiación electromagnética no ionizante para así generar efectos fototóxicos y fotodinámicos en la piel del paciente, pues ya con un objetivo terapéutico. Este es muy seguro y eficaz y pues es la mejor alternativa terapéutica. Se lleva a cabo aproximadamente 2 o 3 veces por semana y pues es como considerada la primera elección a la hora pues de prescribir este tratamiento porque pues tiene una eficacia. Tiene una buena eficacia. Entonces, el mecanismo de acción, pues este va a intervenir en la proliferación celular de los queratinocitos, los fibroblastos y los linfocitos y pues va a inhibir la función
presentadora de antígenos de las células de Langerhans y disminuye las sustancias solubles proinflamatorias que son las citoquinas. La expresión de moléculas de adhesión y la angiogénesis, y esto va a inducir a la apoptosis y produce la inmunosupresión. Las indicaciones pues se puede dar en una superficie corporal afectada del 5%, cuando hay una falta de respuesta a un tratamiento tópico, cuando hay localizaciones incapacitantes o un impacto severo en la calidad de vida de la paciente. Como lo dije, pues es una terapia de primera elección, sobre todo en el embarazo, es seguro en niños y pues durante el periodo de lactancia. El metotrexato. Este pues va a ser la primera opción terapéutica si ya hay contraindicaciones para recibir fototerapia o pues en el caso de pues que haya inaccesibilidad o frente a una ausencia de la respuesta. Es la primera opción terapéutica cuando el paciente presenta artritis psoriásica. Este va a tener tres funciones principales, que es el metotrexato va a ser inmunosupresor, antiinflamatorio y antiproliferativo. Este pues lo vamos a dar principalmente en psoriasis grave, pustulosa, cuando hay compromiso palmoplantar y pues como lo dije en artritis psoriásica. Este se demora más tiempo en actuar, aproximadamente de 8 a 12 semanas y nunca se debe administrar en pacientes con insuficiencia hepática. En la primera semana vamos a administrar 5 miligramos y hay que hacer un control con un hemograma y la dosis recomendada es de 7.5 a 15 miligramos por semana con una dosis máxima oral de 25 miligramos a 30 miligramos semanales. Bueno, en los retinoides vamos a encontrar el acitretin. Este va a modular la diferenciación celular de la epidermis y con una disminución del espesor del estrato córneo, de la inflamación de epidermis y de la dermis. La dosis inicial recomendada puede ser entre 0,3 y 0,5 miligramos kilogramo día y esta se puede incrementar hasta un máximo de 1 miligramo kilogramo día durante los primeros 3 meses. Cuando vamos a administrar retinoides, dale carita. Entonces vamos a solicitar unos exámenes de control cada 3 meses, que son un cuadro hemático, transaminasas, fosfatasa, bilirrubina total, directa, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, nitrógeno ureico y la creatinina. Esta va a estar, dale. No cambia. Esta va a estar contraindicada en pacientes, pues tiene contraindicaciones absolutas en pacientes que presenten disfunción renal o hepatitis, en mujeres en edad fértil, en los pacientes alcohólicos y relativas en diabetes mellitus, uso de lentes de contacto, antecedentes de pancreatitis e hipertrigliceridemia. Chicas, yo les sugiero que aceleren un poquito porque ya vamos 1 horita y 20 minutos, entonces sinteticen muy bien porque el tratamiento ustedes lo van a leer, van a tener que estudiarlo para poder hacer los talleres. Sinteticen un poquito más y aceleren. Sí, ya vamos a acabar. Entonces la ciclosporina, pues va a ser un inmunosupresor y va a inhibir los linfocitos T, va a regular los queratinocitos y las células endoteliales, va a disminuir la angiogénesis y la producción de interleuquinas 17, 22 y 23. Esta, pues la vamos a encontrar disponible en tabletas de 25 y 100 miligramos, en suspensión de 100 miligramos mililitros. Para administración por vía oral, la dosis pues va a ser de 4 miligramos kilogramos al día, máximo por 1 año que va a durar la terapia. Los exámenes previos, los exámenes previos al inicio de la ciclosporina, pues un cuadro hemático, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, electrolíticos, ácido úrico, anticuerpos para hepatitis B y C y una prueba de embarazo.
Esta es para psoriasis urgente, pues que llega ya el paciente como a hospitalizarse, la vamos a utilizar por un mes y nunca la podemos dar administrar en insuficiencia renal o en hipertensión. Y le vamos a realizar al paciente los exámenes de control, entonces cuadro hemático y recuento de plaquetas cada 2 meses, pruebas de función renal, creatinina, bueno, pues creatinina semana 1, semana 3, luego cada mes, tasa de filtración glomerular para aquellos que la tomen por más de un año, pruebas de función hepática cada 2 o 3 meses. Bueno, haciendo un recuento del tratamiento que mencionaron mis compañeras, podemos mirar que en la psoriasis, como primera opción, y si nuestro paciente no presenta una afección articular, vamos a tener la fototerapia, la cual se puede hacer de 2 formas. La primera van a ser con rayos UVB, los cuales van a ser una dosis de inicio de 0,1 o 0,2 joules cada centímetro cuadrado. Van a ser aplicaciones de 2 o 3 veces por semana y esta está indicada tanto en niños, mujeres embarazadas, lactantes, pacientes que tengan cataratas, alteraciones hepáticas y renales, o sea, no tiene contraindicaciones muy fuertes como tal. Solo tenemos las contraindicaciones absolutas, que son pacientes que tengan seromas, pigmentosos, síndrome de novo displásico, lupus, antecedentes de melanomas y porfiria. También tenemos el PUVA, la cual es una dosis de 0,4 a 0,6 miligramos kilogramo vía oral, 2 horas previas a la exposición a radiación UVA. Las aplicaciones se realizan de 2 a 4 veces por semana. Si a pesar de esta primera opción de terapia que le ofrecemos a nuestro paciente no miramos mejorías o está contraindicado, no lo tenemos disponible y digamos que nuestro paciente tiene afección articular, vamos a utilizar el metrotexato como primera opción, la cual es la dosis terapéutica de 7,5 a 15 miligramos y la dosis máxima que no debemos superar es 25 a 30 miligramos. Está contraindicada, como nombraba mis compañeras, en la hepatotoxicidad, mujeres en embarazos y no lactantes. Si con el metrotexato no miramos mejoría o está dentro del rango de las contraindicaciones, pasamos al medicamento acitretin, el cual la dosis inicial va a ser de 0,3 a 0,5 miligramos kilo por día, sin superar los 25 a 50 miligramos día. Está contraindicado en gestantes, preocupación de edad fértil, insuficiencia hepática renal moderada. Si a pesar de esto no tenemos mejoría con nuestro paciente o también está contraindicado para fototerapia o el metrotexato no funciona, abarcamos el ciclosporina, la cual la dosis inicial es de 2,5 a 5 miligramos kilogramo día y tenemos que está contraindicado en pacientes con hipertensión descontrolada, insuficiencia renal, embarazo o lactancia o en pacientes que estén inmunocomprometidos. Ya si esta primera opción no nos funciona y no tenemos mejoría, vamos a volver a evaluar nuestro paciente y vamos a empezar con terapia biológica. Sigue, Carito, por favor. La terapia biológica tenemos que es el tratamiento biológico de la psoriasis y se utilizan moléculas diseñadas para bloquear pasos inmunológicos específicos importantes en la patogénesis de esta enfermedad. El manejo de la psoriasis moderada a grave y la artritis psoriásica pertenecen a 3 categorías. Entonces, la primera tenemos que son inhibidores del factor de necrosis tumoral, el adalimumab, etanercept y infliximab, certolizumab y golimumab. Estos 2 últimos se usan exclusivos en artritis psoriásica. Y tenemos los inhibidores de las interleucinas 12 y 23, que está el ustekinumab. Y los inhibidores de la interleucina 17, que tenemos el ixekizumab y secucizumab. Sigue, Carito, por favor. Ahí les voy a hacer una aclaración, ¿sí? Yo sé que para el nivel que estamos estudiando es importante que sepan cómo actúan los medicamentos biológicos, así como bien lo clasificaron, dicen inhibidores del TNF, listo, los clasifican, también clasifican los que son inhibidores de las interleuquinas, pero no es práctico que ustedes se vayan a memorizar cómo se hace ese tratamiento. Por ejemplo, el esquema de adalimumab, que es al principio 80 miligramos, a la semana 40, después cada 15 días 40. No vayan a, digamos, como a
a tratar de memorizar todo, porque eso sí ya es manejo de la especialidad. Está bien que ustedes sepan cómo actúan, que existen, pero a lo que voy es que para la manera de estudio, miren, eso es lo que se están presentando sus compañeros. Eso está muy bien. No es necesario que se lo aprendan. Sí que existe y cómo actúa. Eso sí, porque si no, ustedes qué tal gasten 30 minutos diciendo, a ver, es 80, 40. No, tranquilos, que eso no va a ser evaluable. Sí, los mecanismos de acción, pero los esquemas terapéuticos no se compliquen. Sí, realmente no. Y hay uno, el certolizumab que lo mencionaron en Colombia no está, ¿sí? Ese quítenselo de la mente, ese no está en Colombia. Sigan, por favor. Entonces, Doc, pero nombro los esquemas, sí, a pesar de que no hay que memorizarlos. No me escucharon, ¿cierto? No me escucharon. Es que estaba entrando una llamada acá, ¿no? Y lo bloqueé. No es necesario que mencionen los esquemas. Yo les resumo, ¿sí? Estos medicamentos, la gran mayoría, a excepción del infliximab, son medicamentos que se utilizan vía subcutánea y tienen diferentes posologías. Algunos, siempre todos tienen una dosis de impregnación, que es un poquito más alta que la dosis de mantenimiento. Entonces, la de impregnación suele ser el doble generalmente, ¿sí? Y después tienen diferentes frecuencias de aplicación, algunos a los 15 días, otros al mes, otros a los 2 meses, otros a los 3 meses. Entonces, por eso les digo, no se compliquen en eso, no es necesario que se lo aprendan. Sí, qué indicaciones tiene, qué contraindicaciones tienen y lo más importante de todo, que ustedes sepan que existen, que están a nuestra disposición en Colombia, que hay muchos pacientes que ya están haciendo este tratamiento. Son elevados, sus costos son muy elevados, pero cuando tenemos frente a un paciente con una psoriasis severa o que tenga indicación, tenemos que hacer un trámite ante el Ministerio de Salud para subir, digamos, toda la información del paciente a una plataforma. Esa plataforma después es analizada por la EPS del paciente y después de su análisis ellos autorizan o no la distribución, la entrega de ese medicamento, ¿sí? Quiero que ustedes conozcan esto porque así como me dijo, no sé, el tío de su compañero, ¿sí? O la amiga de la otra compañera, puede ser que vengan, que algún médico lo haya tratado y diga, no, solamente hay tratamiento tópico, solamente betametasona o el ácido salicílico, pero desconocen estos nuevos medicamentos, ¿sí? Estos llevarán, no sé, aquí en Colombia usándose unos 8 años tal vez, no es más. Acá en Pasto, pues siempre llegan las cosas un poquito más tarde, pero calculen que en unos 7, 6 años de experiencia con estos medicamentos dan muy buenos resultados. Entonces, la idea es que ustedes sepan que existen, pero no para que se los memoricen así digamos, los esquemas. Sí es muy importante metotrexato, ciclosporina, que son los que más se utilizan, que ustedes sepan qué contraindicaciones tiene, cuándo los van a usar, eso sí. Sigue, por favor, ya, perdón que te interrumpí tanto. Tranquila, Doc. Entonces tenemos que para el tratamiento biológico tenemos unas contraindicaciones absolutas, que son la hepatitis B crónica, tuberculosis activa, infecciones activas que incluyen úlceras crónicas de miembros inferiores, infección respiratoria crónica o recurrente, cateterismo vesical intermitente, infecciones cardíacas congestivas, embarazo o lactancia, neoplasia maligna o estados premalignos, excepto el cáncer de piel no melanoma, adecuadamente tratado o neoplasia maligna diagnosticada y tratada por más de 10 años y enfermedad desmielinizante. En las contraindicaciones relativas dice que las podemos usar, pero con mucha precaución, o sea, solamente si sabemos que al paciente le va a dar un beneficio, más no va a hacer que el paciente se complique más. Entonces vamos a mirar que tenga historia de infección recurrentes, condiciones subyacentes que predisponen a las infecciones, pacientes que viven en zonas geográficas donde la tuberculosis y la histoplasmosis son endémicas, pacientes con lupus eritematoso sistémico, la hepatitis C, más de 200 tratamientos de PUVA, más de 350 tratamientos de VB o ambos que combinen esta cantidad de radiaciones. Carito. Muchas gracias. Pues chicos, fue una exposición muy buena. Sí, como recomendación, es siempre en esto de los tratamientos traten de sintetizar. Recuerden que la clase siempre es para aprovecharla así con las cosas más prácticas, porque, por ejemplo, bueno, dosis de ciclosporina, ustedes la pueden después leer, la van a sacar en un resumen, la van a hacer. Entonces, cuando expongan, traten de explicar más y de sintetizar.
¿sí? Es más eso, porque hay cositas que son como de memoria, de memorizar. Ustedes dicen, bueno, va a memorizarme, el metotrexate viene de pastillas de 2.5 miligramos, ¿cómo se la da? Esa es la recomendación nomás que les hiciera. Y siempre que ustedes vayan a exponer, tengan gráficos que sean como ese esquema que ustedes presentaron muy bien, pero resúmanlo, o sea, no lo copien tal cual, o si lo copian, resalten lo más importante para que no lean todo lo que dice la gráfica, ¿sí? Por ejemplo, ustedes decían, bueno, no funciona metotrexato, entonces, ¿qué sigue en la guía? Sigue, bueno, fototerapia. Bueno, entonces la fototerapia contraindicada en no, no es necesario, no hay que volver a repetir todos. ¿Listo, chicas? ¿Les queda alguna, digamos, alguna duda sobre el tratamiento? Para, si no, yo continúo con mi retroalimentación. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer, chicos, es hacer, así como hicimos con fisiopatología y clínica, yo les voy a hablar un poquitito del tratamiento. Ya tienen la base, sus compañeras expusieron muy bien la base del tratamiento. Que primero tenemos que definir cuando tratamos a psoriasis. Primero, ver, ¿es una leve, moderada o severa? Según eso tomamos decisiones, así como con el acné. ¿Vamos a hacerle tratamiento tópico o vamos a hacerle tratamiento sistémico? Si vamos a hacer tópico, ya nos mostraron qué herramientas tenemos. La primera, la base, son los corticoides. También tenemos inhibidores de la calcineurina, inhibidores análogos de la vitamina D. Hay varias opciones. Cuando nosotros damos tópico, cuando son pocas placas, son escasas, ¿sí? O están en algunas zonas que no son tan molestas. Molestas, si lo podemos decir, en una rodilla, en la parte posterior de un muslo, donde no tiene mucha visibilidad. Y eso si el paciente no se siente tan incómodo. Porque en psoriasis nosotros también preguntamos al paciente y decimos, ¿cómo se siente? ¿Qué pasa? ¿Afecta mucho su vida? Y unas escalas para medir eso. La clinimetría que mencionaba su compañera en un momento tiene que evaluar unos factores, para 4 variables, ¿sí? Que están implicados en las placas de psoriasis. Ver qué tan infiltradas están, o sea, qué tan gruesas son, mirar qué tanto eritema tienen, qué tanta descamación y la extensión de esas lesiones. Eso nos da la severidad de la psoriasis. En una escala que se llama PASI dice, bueno, hay que sumar, bueno, eso no, digamos que no es muy práctico ahorita porque el tiempo no nos da, pero de 10 puntos hacia abajo es una psoriasis leve, más de 10 puntos es una psoriasis severa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos, el paciente está bien, a veces hay borderlines, ¿sí? Que es el paciente, tengo un PASI, que PASI es la escala, PASI de 10, pero a mí ni me interesa. No me importa, yo he pasado así toda mi vida y no, yo no quiero ningún tratamiento, me daña el hígado, no sé qué, quiero solamente mis cremas, betametasona. Bueno, señor, nosotros hacemos todo lo posible para optimizar su tratamiento tópico. Pero hay personas también que dicen, no, son borderline, tienen PASI 10, dice, pero mi vida está hecha un desastre. No puedo dormir, me pica el cuerpo, me da vergüenza, abandoné mi trabajo, me separé de mi pareja. Bueno, entonces uno dice, no, si está ahí borderline, mejor tratémoslo como un severo porque tiene una afección bastante importante en su calidad de vida. Entonces nosotros ya una vez definamos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, si es tópico, nos quedamos en esas opciones que nos presentaron. Y si es sistémico, nosotros tenemos tratamientos vía oral o tratamientos que son subcutáneos, como los últimos biológicos. ¿Sí? En el tratamiento sistémico, lo que más se utiliza es el metotrexate. El metotrexate no actúa rápido. Se demora unas 16 semanas en mostrar su efecto máximo, pero es muy buena opción siempre y cuando el paciente sea candidato, no tenga disfunción hepática, bueno, todo lo que ustedes mencionaron, ¿sí? Es una muy buena opción. El tratamiento es a largo plazo, el tratamiento no es que se tome un metotrexate ya y al mes está bien, no. Por lo menos 16 semanitas tiene que usar para que mire su efecto máximo. Pero si nos enfrentamos a un paciente que tiene unas lesiones agudas, que está casi eritrodérmico, el paciente necesita tratarse rápido, tenemos a la ciclosporina. La ciclosporina actúa más rápido que el metotrexate. Lo que pasa es que esa no la podemos usar durante mucho tiempo porque tiene sus efectos nefrotóxicos. Puede elevar la presión arterial o puede generar una insuficiencia renal. Entonces nosotros la utilizamos como quien dice para apagar incendios. ¿Sí? Nosotros como de rescate, utilicémosla estos 2 meses, el paciente ya se le quitó la eritrodermia, mejoró y allí
Entonces decimos, bueno, vamos a cambiarle, ya no le demos porque pobre riñón del paciente va a empezar a sufrir, cambiemos y vamos rotando a metotrexate, o si es el caso pues muy puntual de una psoriasis palmoplantar, vamos con acitretin, ¿sí? Vamos cambiando, eso depende cómo encontremos al paciente. Y si es una psoriasis severa, que uno dice, no, mire, ya le dieron ciclosporina, no mejoró, metotrexate no mejoró, fototerapia, realmente pues yo no me extiendo mucho en fototerapia a explicarles esto. ¿Por qué? Fototerapia es una muy buena alternativa. La dificultad que existe es que los pacientes no pueden acceder muy fácilmente al tratamiento. Esto debido a que hay pacientes en nuestro medio que son de áreas rurales, que viven lejos, y para fototerapia tienen que hacerse 2 a 3 sesiones semanales, y las sesiones duran unos 5 minutos, no duran más. Más se demora el paciente esperando en la sala de espera que lo que se demora en la cámara. Y para estas sesiones, para que sean efectivas, tienen que ser frecuentes y acumular unas dosis. Entonces, si el paciente, imaginémonos que trabaja en un banco, y él necesita hacerse, le dan una cita a las 9 de la mañana y y al otro día a las 3 de la tarde. En su trabajo le van a decir, no, tanto permiso, no, porque o sea, se demora 5 minutos la exposición, pero el desplazamiento, la espera que tiene que tener, limitan un poco el uso de esa terapia, ¿sí? Hay mucha gente que le autorizan, pero dice, no, no pude ir porque en mi trabajo no me dan permiso, no pude porque pues vivo muy lejos, yo vivo, por decir algo, en Cabrera, vivo en Congovito, me sale muy caro, no alcanzo a llegar. Entonces, por eso no se la utiliza mucho en nuestro medio, ¿no? Les hablo de Nariño. Y acá en Pasto hay muy pocas cámaras de fototerapia. Tal vez si ustedes, no sé, van a Cali, a Bogotá, se desempeñan en otra ciudad, tengan mejor acceso, ¿sí? Entonces, bueno, retomando, si es tratamiento sistémico, bueno, fototerapia ya la descartamos, entonces metotrexate ya lo utilizó, no funcionó, ciclosporina no porque la paciente es hipertensa. Entonces decimos, bueno, ¿qué tenemos? Los biológicos. Y los biológicos son unas herramientas muy útiles. Hay que mirar el perfil del paciente. Si tienen artritis psoriásica, hay algunos de esos medicamentos que nos mencionaron que previene la artritis psoriásica y ayuda también para el problema cutáneo. Son medicamentos muy efectivos. Ya sus compañeros expusieron cuáles son las contraindicaciones y las indicaciones principales es paciente que ya utilizó toda la terapia sistémica y no funcionó, ¿sí? Que ya definitivamente no mejoró, pacientes que tienen una calidad de vida deteriorada, ¿sí? Calculada con la clinimetría y con algunas escalas de calidad de vida. En dermatología hay una que se llama DLQI, que son unas preguntas sencillas, el paciente responde y si esa escala da más de 10, pues también se lo considera una psoriasis severa. Pacientes que tengan contraindicaciones por cualquier motivo, digan, no sé, tiene un hígado graso, el metotrexate le genera una hepatitis tóxica, la ciclosporina no se puede porque es hipertenso, entonces, bueno, ahí tenemos unas claras indicaciones de tratamientos biológicos, ¿sí? Para medicar estas últimas moléculas tenemos que tener unos laboratorios previos, tenemos que hacer un buen estudio del paciente, pero son unas moléculas absolutamente espectaculares, ¿sí? Entonces, en ese contexto, chicos, espero que lo estudien, ¿sí? Espero que estudien la clase, que la digieran, porque yo sé que es difícil, yo me pongo en su lugar y es el tema que ahorita acabamos de tocar, clínica, fisiopato, tratamiento, es larguito. Entonces, estudienlo bien. La próxima clase vamos a mirar dermatitis atópica, ¿sí? Dermatitis atópica, les sugiero, léanla previamente, porque la próxima clase empezamos no con taller, sino empezamos con la exposición de dermatitis atópica, descansan y después hacemos el taller y en el taller van a ver unos grupitos, van a desarrollar de dermatitis atópica, 3 grupitos atópica y 3 grupitos de psoriasis, ¿sí? Entonces, para que ustedes los tengan. Al que le toca, eso sí va a ser al azar, al que le toca el taller de dermatitis atópica, si no leyó previamente y en la clase no puso atención, pues entonces no le va a ir tan bien, ¿sí? Y va a ser al azar. Entonces vamos, o sea, los preparo para que ustedes estudien previamente. Recuerden que la rotación es bien cortica y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. Entonces estudien psoriasis, estudien el próximo grupito ya presenta dermatitis atópica y calculo yo que igual que ahora a las 5 de la tarde hacemos el taller, de 5 a 6 y media hacemos el taller de evaluación de esos 2 temas, ¿sí? Para que después el próximo miércoles, ya no este que viene, sino el otro, miremos carcinomas y hacemos una evaluación cortica. Ahí sí vamos a hacer por grupitos, se van a conectar por horarios
para poder evaluar y ahí terminaría pues como nuestro estudio de dermato. ¿Listo, muchachos? Sí, Doc, muchas gracias. Cuéntenme ya por Sí, último, doctora, yo muchas sé que ya hemos estado conectados harto tiempo y pues yo les soy bien sincera, yo sé que esto es un poco tedioso estar así tanto tiempo ahí pegado del compu, ¿sí? Pero ¿ustedes tienen alguna sugerencia? ¿Les gustaría alguna otra cosa? Nos quedan dos clases y no sé si ustedes dicen, no, cambiemos, hagamos, no sé, 40 minutos y descanso y después otros 40 minutos o así estamos bien. Doc, yo opino que así estamos bien, no sé qué dirán los demás. O sea, como que primero los talleres o la expo y después descansamos y pasamos a otro tema, porque si estamos 40 minutos y descansamos 40 y descansamos, yo creo que hasta se haría un poco más largo. Sí, yo creo que se hace un poco, y no descansan bien, o sea, listo, está 40 minutos y 40 minutos pendiente que ay, toca otra vez conectarse. Entonces yo creo que esos bloquecitos pues son manejables, nos adaptamos al horario, ¿sí? Entonces muchachos, nada, la invitación es a que léanlo y si en el transcurso ustedes tienen dudas, preguntas o algo, tranquilos, escríbanme al correo, yo ya les escribí, o si no, bueno, Juan Sebastián tiene el correo, me escriben porque como les digo, ya la próxima no hay tiempo para seguir estudiando psoriasis, ya la próxima es evaluar lo que acabamos de ver, ¿listo? ¿Nos va a enviar los casos, Doc? Sí, yo les envío unos casos, ¿sí? Para que ustedes se vayan orientando y vayan, así como acné, ¿sí? Yo les envío los casos de dermatitis atópica. No les voy a enviar casos porque eso lo vamos a mirar recién la próxima. Por eso le digo, estudienla antes. No es, digamos, la fisiopatología es sencilla. Dermatitis atópica es una patología bien chévere, es más clínica, ¿sí? Es puro clínica. Entonces, lo de psoriasis sí lo pueden preparar previamente, los casitos, pero la clase de dermatitis atópica, léanla, ¿sí? Léanla mucho para que después les quede fácil, después de la exposición, desarrollar un taller. Pues, ¿sabe qué hacemos? Dejamos unos minuticos que digieran ustedes digamos, la temática y empezamos con el taller. Esa sería la idea. Listo, Bueno, Doc. entonces. Listo, muchachos. Entonces, les agradezco mucho su atención, su participación y nos vemos el miércoles a través de Juan Sebastián, cualquier duda que tengan. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Gracias. Doc. Que estén muy Gracias, bien. Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Chao. Gracias, Doc. Hasta luego.